Iglesia Cristiana Siloé Honduras presenta su programa Conoce la Verdad. Y hoy queremos hablar de algo muy lindo. Retomamos las enseñanzas de las 12 tribus de Israel. Recuerden que hemos visto hasta ahorita, hemos visto 9 tribus de Israel. Cada tribu tenía una característica. A cada tribu se le entregó una bendición, a cada tribu se le entregó una profecía, y para cada tribu hay un cumplimiento. Entonces debemos darnos cuenta que si queremos llegar a ser la esposa del Cordero, la cual es nuestra visión en esta iglesia, prepararlos no solo para que estén en el atrio, sino prepararlos para llegar a una estatura del varón perfecto llamado Jesucristo. Tenemos que cumplir todas las características de las 12 tribus de Israel. Por eso es que a cada tribu se le dio características, se le dio nombre, promesa, bendición, profecía, y cada una de esas nosotros tenemos que tomarla para nosotros día a día para llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que alrededor del trono habían 4 seres vivientes. ¿Y cuáles son estos 4 seres vivientes? O habían 4 cantos que tenemos que aprender a cantarlos. Y esos cantos o esos 4 seres vivientes son bajo el estandarte del canto del león, bajo el estandarte del canto del hombre, bajo el estandarte del canto del buey, que son los que hemos visto ahorita. Y si retomamos cuál es el canto del león, la alabanza, la que va rompiendo, la que va adelante, todo tenía un orden. Luego le seguía el estandarte del hombre, que era: miren al Hijo, las aguas de su nombre, mirar a Jesucristo, su testimonio, su palabra. Luego eran los frutos de el canto del buey, que en el canto del buey era lógicamente lo que estaban las tribus de Benjamín, las tribus de Efraín y la tribu de Manasés. Y en esas tribus lógicamente era en el lado occidental del tabernáculo, donde Satanás nunca pudo entrar, que son los frutos del Espíritu Santo que nosotros tenemos que dar. Entonces, cuando nosotros vamos en ese recorrido, que primero tenemos la alabanza rompiendo, adorando al Señor, luego viene el estandarte o el canto del hombre, que es las aguas de su nombre, que es entender Jesucristo mismo, para luego darnos cuenta que cuando aprendemos a adorar, cuando aprendemos a alabar, cuando aprendemos a cantar, cuando aprendemos a danzarle, entonces podemos tener la palabra, podemos mirar a Jesucristo, podemos mirar al hombre. Y cuando tenemos la palabra, Jesucristo en nuestro corazón, viene el tercer paso, que empezamos a dar frutos. Empezamos a entender que la palabra se ha hecho dueña y rema en nuestro corazón. Amén. Y hoy vamos a hablar de lo que es las tribus de los juicios. Y las tribus de los juicios es el canto del águila. Y ese canto del águila está dada por las últimas 3 tribus que vamos a empezar a hablar. Y es la tribu de Neftalí, la tribu de Dan y la tribu de Aser. Y vamos a la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 2, del 25 al 30. Y dice así: pero no sin antes queremos decir y profetizar lo que siempre hablamos y declaramos, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué siempre decimos esta palabra? Porque siempre hay conflictos que el enemigo mete a su cabeza y decir: bueno, ¿y por qué la Biblia es un solo relajo? ¿Por qué en el Antiguo Testamento hay un desorden? ¿Y por qué en el Nuevo Testamento lo arregla todo? ¿Y por qué tenemos que entender que si Cristo vino a abolir todo, por qué no solo nos quedamos con el Nuevo Testamento? ¿Y por qué el Antiguo Testamento lo dejamos? Entonces, nuestras raíces debemos entender que toda escritura es inspirada por Dios. Se refiere a Antiguo Testamento y Nuevo Testamento.
Entonces vamos a la palabra de Dios y dice, verso 25 en el libro de Números, capítulo 2, verso 25. Dice, la bandera del ejército de Dan estará al Aquilón. ¿Qué significa Aquilón? Norte. Estará al Aquilón por sus escuadrones, y el jefe de los hijos de Dan, Asier, hijo de Amisadai. Y su hueste con los contados de ellos, 61,600. Junto a él acamparán los de la tribu de Aser, y el jefe de los hijos de Aser, Pegiel, hijo de Ocrán. Y su hueste con los contados de ellos, 41,500. Y la tribu de Neftalí, y el jefe de los hijos de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Y su hueste con los contados de ellos, 53,400. Todos los contados en el ejército de Dan, 157,600. Irán los postreros tras sus banderas. Significa entonces que el pueblo de Israel marchaba en un orden, no marchaba al desorden o como nosotros querramos, como nosotros nos dé la gana, sino que se mantenía un orden. Y siempre hemos dicho esto. Muchas veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, en el tiempo que nosotros queremos, a la forma que nosotros queremos, en el orden que nosotros queremos y a la hora que nosotros queremos. Si usted y yo estamos haciendo eso, déjeme decirle que estamos meramente equivocados. Y por eso muchas veces no encontramos la bendición ni el camino a la tierra de Canaán que nos lleva a la paz y la tranquilidad. Hay un orden establecido. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Y por eso ha dejado establecido un orden en el cual tenemos que caminar. Usted me puede decir, pastor, pero ese es del Antiguo Testamento. Sí, no, ese mismo orden es para llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso Dios lo dejó establecido de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy vamos a ver la tribu de los juicios. Las tribus de los juicios. ¿Quién es el único que puede dar juicio? ¿Quién es el único que es capaz de dar juicio o dar justicia a alguien o a algo? Nuestro Señor Jesucristo, o sea Dios. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día en el ser humano? Nos creemos dueños de la verdad. Nos creemos los preparados en todos los ámbitos. Y vamos a poner algún ejemplo. Alguien que no sabe de alabanza, critica la alabanza. Y emite juicio en la alabanza. Ese Luis que feo canta, y ese Luis que con Josué que feo le hacen ahí. Y no podemos ni agarrar ni una guitarra, pero estamos emitiendo un juicio. Cuando los médicos dicen algo y empezamos a sacar que es que mi abuelita hacía un remedio de esta forma, y empecemos a decir es que ese médico no sirve, y empezamos a emitir juicio. Y empezamos a emitir juicio de tantas cosas en la vida que verdaderamente no se nos ha dado la autoridad para hacerlo. Pero como nos convertimos en personas que queremos emitir juicio, nos volvemos y le quitamos una autoridad a Dios y tomamos una autoridad que no nos corresponde porque no ha sido delegada por nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice un dicho, bien dicho por así decirlo: zapatero a tu zapato. Pero hoy nosotros opinamos de química sin saber nada y emitimos juicio. Opinamos de gobierno sin saber nada. Opinamos de deporte y nunca le hemos metido ni un penalti ni nada porque somos tan duros, pero criticamos a los entrenadores, criticamos a los futbolistas, criticamos. ¿Por qué? Porque emitimos juicio. ¿Pero por qué emitimos juicio? Porque nuestro pensamiento o nuestro gobierno no está girando alrededor de Jesucristo, sino que está girando alrededor de Satanás. Por ejemplo, ¿quién es el que te va a juzgar? ¿Quién es el que nos va a señalar? ¿Quién es el que nos va a acusar? Se llama Satanás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás no es un creativo, no es un creador. Le aseguro que nosotros hemos creado más cosas que Satanás. Pero Lucifer, Satanás, serpiente, diablo, dragón
o como usted le quiera llamar, y en las creaciones pasadas, padre maldad, madre maldad, Abadón, no ha creado nada. Él es verdaderamente un pirata, porque todo lo quiere imitar. Entonces quiere tomar el papel de Dios, emitiendo juicio, señalando o acusando, porque asumiendo o tomando un papel que a él no le corresponde. Y eso hoy en día nosotros nos volvemos instrumentos de Satanás para poder acusar, para poder señalar, para poder juzgar, para poder hacer sentir mal a otras personas cuando no nos corresponde. Por ejemplo, cuando Noé se embriagó, ¿quién fue el primero que lo fue a ver? Can. ¿Y qué pasó con Can? Salió corriendo a emitir juicio sobre su padre. Era verdad que que Noé estaba borracho y estaba desnudo, pero él no tenía la autoridad para ir a acusarlo ni hablarle a los otros hermanos. Producto de esto, Cam tiene una maldición para sus generaciones. Mientras que sus otros hermanos, ¿qué pasó? Entraron de espaldas, lo taparon y sin ver su desnudez, sin ver su borrachera, simplemente lo llevaron y lo trasladaron a otro lugar. ¿Por qué? Porque entendía que un padre es respetable. Por eso es que hoy en día Satanás ha tomado tanto la humanidad que los hijos se vuelven contra los padres y empiezan a señalar los hijos a los padres, a tomar situaciones, a tomar decisiones que no les corresponden. ¿Por qué? Porque este cantar de esta águila ha sido tomada por Satanás para gobierno de él y nos hemos olvidado de Jesucristo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las tribus de los juicios dadas a Neftalí, dadas a Adán y dadas a Aser, fueron para emitir juicio sobre nosotros mismos, sobre mi interior, para verme a mi interior. Por ejemplo, si alguien me hace algún daño, si alguien me hace una pasada que a mí no me agrada, ¿cuál es la reacción humana que nosotros tenemos? Corremos para desquitárnoslas. Y si somos cristianos, ¿qué decimos? Pastor, deme un chancecito. Si Dios es misericordioso y perdonador, después de sonarle los mocos, Dios me va a perdonar. Déjeme decirle que en esas condiciones no se puede, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando alguien nos hace algo, cuando alguien nos hace una situación que no nos agrada, cuando alguien no cumple una palabra que te ha prometido, cuando alguien te desea el mal, tú y yo no podemos y ni tenemos autoridad para emitir juicio. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Pero es que yo no me puedo quedar callado, pero es que yo tengo que hablarlo, porque ¿sabe qué? No, esto es inaudito. Pues déjeme decirle que si su pensamiento es ese, no es de Dios. Porque usted ni yo tenemos autoridad para hacerlo. Por eso dice el salmista: esperé mi salvación en Dios. Aunque por dentro estaba como por señalar, aunque por dentro estaba como por juzgar, entendió el salmista que las respuestas siempre vienen de Dios. Y el único que puede señalar, el único que puede juzgar, se llama Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces hoy en día nos volvemos nosotros jueces cuando no nos corresponde. Nos volvemos emitidores de justicia cuando no nos corresponde. Y ahí es donde debemos decir: pero es que es inaudito lo que estoy viendo, no puedo callarlo. Pues déjeme decirle que tiene que callarse. Aunque no nos guste, aunque no nos agrade. ¿Por qué? Porque habrá alguien que entre cielo y tierra no hay nada oculto, y que Dios tiene los tiempos perfectos para que Él haga la justicia que corresponde. Por lo tanto, iglesia, y creciendo a la estatura del varón perfecto, debemos entender y darnos cuenta
que no somos quienes para juzgar ni para señalar, porque aún no se nos ha otorgado la autoridad para hacerlo. ¿Quién tiene una autoridad para hacerlo? Un juez, porque él sí tiene la autoridad para hacerlo. Tiene el mandato para hacerlo. Pero ¿qué es lo que pasa? El juez puede emitir algo, una sentencia o algo, y están allá los de a favor y en contra emitiendo juicios. Y usted puede decir, pastor, pero es que esto es normal. Sí, para el mundo en el que estamos viviendo es normal. Pero yo, como les he dicho, no voy a hablarle de la emoción ni por quedar bien con usted. Estoy hablando en principio de la palabra de Dios, para llevarnos a una estatura del varón perfecto, para crear ese pensamiento en ustedes de parte de Dios, para que seamos bendecidos y prosperados. Solo la introducción, podemos darnos cuenta. ¿Podemos tener el canto del águila? ¿Podemos cantarle al Señor ese canto del águila? ¿Podemos hacerlo? Claro que podemos hacerlo, pero para eso tenemos que emitir juicio sobre mi interior. Y entonces empezar a decir, Pedrito, tú hablas mucho, juzgas mucho, empiezas a darte cuenta qué es lo que tienes que corregir. ¿Por qué el águila iba de último en el orden? ¿Por qué el águila? Porque el águila iba emitiendo los juicios del canto, iba emitiendo el juicio de cómo canto. Yo no estoy adorando, yo no estoy exaltando a Dios, yo no estoy alabando a Dios. Emito un juicio, digo, Pedro, tenés que levantar adoración al Señor en tu hogar, tenés que levantar alabanza, tenés que levantar adoración. Y emito un juicio sobre mi accionar, sobre mi postura, sobre mis acciones, sobre mis experiencias. Pero hoy en día emito juicio sobre el vecino, sobre el de la cuadra, sobre el paisano, sobre él. Imagínese otra persona, y nos olvidamos de emitir juicios sobre nosotros. Hoy en día debemos entender que para tener este canto, entonces el canto del águila, el estandarte del águila, iba de último, porque iba emitiendo juicios sobre cómo adoraban a Dios, cómo exaltaban a Dios, cómo glorificaban a Dios. Luego iba a emitir juicios sobre el estandarte del hombre, si las aguas de su nombre estaban ahí, si había lavacro, si se le limpiaban de todo polvo de ira, contienda o rechazo, si entendían esa situación y decía, yo no voy, yo no hago lavacro, me refiero al ámbito personal, yo tengo rechazo por la palabra, yo tengo, ira por la palabra. Y usted me puede decir, pastor, yo no tengo rechazo por la palabra. Déjeme decirle esto. ¿Lee la Biblia todos los días? No, cuando yo tenga ganas. Tiene rechazo entonces por la palabra. Tengo que congregarme. Mire, yo voy a llegar cuando yo quiera. Tiene rechazo por la palabra. Entonces, como no lo hemos visto en ese tema, solo lo hemos visto decirle, no, la palabra de Dios está ahí, es perfecta y es permanente, yo no tengo rechazo sobre ella. Pero si lo miramos al canto del águila, para llegar a la estatura del varón perfecto, ¿cuántas veces hemos rechazado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos hecho a un lado la palabra de Dios? Y entonces viene el juicio que tengo que emitir. Las aguas de tu nombre, el estandarte del hombre. Luego empieza a emitir juicio sobre los frutos que estoy dando. Y digo, ¿todavía le grito a mi esposa? ¿Todavía le grito a mis hijos? ¿Todavía miento? ¿Todavía hago esto? Y entonces empiezo a emitir juicios sobre los frutos que yo ya estoy dando, sobre mi caminar, qué frutos estoy dando. Y entonces sobre eso empiezo a emitir juicio y digo, wow, tengo amor. Y usted me puede decir, sí, yo amo a mi esposa, gloria a Dios por ello. Y ama a su enemigo. Y no me dice, no, ahí no puedo. Y entonces el fruto del amor es amar a quienes no nos aman.
¿Qué es amor? 3 palabras que radice amor, que significa amor. ¿Cuáles son? Número 1, dar. Pero vamos al principio. Descender, acercar y dar. 3 cosas. Entonces yo emito juicio sobre eso solo con el primer fruto. Me estoy acercando a aquel que me ha hecho la vida imposible. Estoy acercándome y estoy dando a aquel que ha hecho tremendas situaciones. Y entonces, ¿qué es lo que dice? No, yo con ese no me junto. Bueno, si no se junte, no lo critique, no lo señale. Porque antes de verlo a él, mirémonos a nosotros mismos. Amén. Y entonces, la tribu de los juicios es eso precisamente, emitir juicio. ¿Pero sobre quién? A la única persona que usted tiene el derecho y que yo tengo el derecho para emitir juicio es sobre mí mismo, como dice un programa de televisión. ¿Mí mismo? ¿Han escuchado esa palabra, esa frase? Entonces me miro y digo, yo hoy voy a emitir juicio sobre mi persona, sobre mis pensamientos, sobre mis acciones, sobre mi corazón, sobre mi caminar, sobre el llamado que yo estoy haciendo. Por ejemplo, tengo que emitirme juicio. Señor, estoy llevando bien a tu pueblo, a tu congregación. ¿Qué me hace falta? Señor, ¿qué tengo que hacer para mejorarlo? ¿Por qué tengo que juzgar? ¿Por qué tengo que señalar? ¿Por qué tengo que quitarme la paz con alguien? No, tengo que emitir juicio sobre mi persona. Y es ahí donde no nos gusta ni queremos aceptar. ¿Por qué? Porque somos buenos para emitir juicio en Facebook, en radio, en chat, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el estandarte del águila, el canto del águila, cuando empecemos a ver cada una de las tribus, nos vamos a dar cuenta las maravillosas características que fueron entregadas a ellos. Y empecemos con la primera, con la tribu de Aser. Con la tribu de Aser. Con la tribu de Aser. Y la tribu de Aser es para aquellos que nacieron del 23 de agosto al 22 de septiembre. ¿Hay alguien acá que nació entre esas fechas? 22 de agosto al 20. Ya van a estar de cumpliendo años, entonces me avisan entonces para ir a su casa a comer pastel. Por favor. Entonces, vamos a empezar por esto. ¿Qué piedra llevaban en su pecho la tribu de Aser? Y dice que, porque cada tribu llevaba una piedra, ¿sí? Y entonces la tribu de Aser llevaba la piedra del ónix. ¿Y qué significa la piedra del ónix? Significa blanquear, significa sacar color, significa hacer lustroso su interior. O sea, ahí es donde empieza, porque ya estamos llegando al final de estas características de esos 12 tribus. Y dice, tenemos que empezar a blanquear lo que tenemos descolorido por dentro. Tenemos que empezar a blanquear toda la negrura que en nuestro ser interior está. Tenemos que empezar a manifestar la blancura de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de nuestro pensar, de nuestro actuar. Y entonces, ¿cuál es el nacimiento de ellos? El nacimiento de la tribu de Aser. Y vámonos a la palabra en Génesis capítulo 30, verso 13. Génesis 30, verso 13. Y dice, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. ¿Y qué significa Aser? ¿Qué significa Aser? Significa ser feliz. Estar contento. O sea que si usted mira a un amargado por acá, dígale,
tienes que tener la característica de hacer. Hacer entonces es blanquearnos para ser feliz. Usted no puede ser feliz si tiene amarguras por dentro. Usted no puede ser feliz si todavía hay negruras por dentro. Usted no puede ser feliz si no tiene paz por dentro. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo que le da la felicidad? Tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la palabra hacer significa ser feliz, pero viene de una raíz que es ser recto. Entonces, hacer viene a ser feliz por ser recto. Entonces, cuando nosotros somos rectos, cuando somos íntegros, en automático tenemos la blancura del ónix y tenemos la felicidad de la característica de hacer. Si no somos rectos, si no somos íntegros, si no somos derechos, si andamos pensando todavía en el vecino, si andamos pensando todavía en el mal, si andamos pensando todavía en juzgar y señalar, no vamos a tener paz y por ende no vamos a tener blancura y por ende no vamos a ser felices. Para ser feliz tenemos que buscar la blancura, de tener esa perla, esa blancura dentro de nuestro ser interior. Para ser feliz debemos ser rectos, debemos ser íntegros. Pero aún viene más de la raíz que dice bienaventurado. O sea, la piedra ónix te dice, tienes la blancura, eres feliz, eres íntegro. Y porque tienes la blancura, eres feliz, eres íntegro, serás bienaventurado. Y la palabra bienaventurado viene de la palabra raíz que se llama ratson, que es estar satisfecho, estar contento, estar alegre, estar agradecido. Tengo deleite. Entonces hoy en día podemos entender por qué hay muchas personas o habemos muchas personas descontentas. ¿Por qué habemos muchas personas infelices? ¿Por qué habemos muchas personas tristes? Simple y sencillamente porque no hemos desarrollado esta característica. Ser recto, ser íntegro y tener la blancura en nuestro ser interior. ¿Usted quiere ser feliz? Yo quiero ser feliz. Seamos rectos, seamos íntegros. Porque cuando somos rectos, somos íntegros, vamos a dormir bien, vamos a comer bien, vamos a ser felices. No me va a importar lo que esté sucediendo allá afuera. Y con esto no quiero decir, es que a usted no le interesa el mundo. Claro que sí. Pero debo empezar a interesarme por mi ser interior. Debo empezar a verme mi interior, mis frutos, mi canto, mi danza, mi alabanza, la palabra de Dios. Necesito eso en mi ser interior para empezar a ser feliz. ¿Usted se ha fijado a alguien? Qué felices son muchas personas con poco. Y hay otras personas que necesitan tener mucho para ser feliz. Y hay otras personas que con poco son felices y agradecidos. Entonces, la palabra hacer viene de su origen, gobernar. Pero ¿a quién va a gobernar? A mi ser interior, a mi voluntad. Que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que Dios quiera hacer conmigo. Pregunto en esta mañana, ¿cuántos son felices acá? Pero honestamente, ¿solo yo? Entonces, yo hago una pregunta para los que no levantaron la mano y los que me escuchan en radio. ¿Por qué no son felices? ¿Sabe por qué? Porque hay amargura dentro de su corazón aún. Porque hay negruras en su corazón. Porque hay situaciones dentro de nuestro ser interior que nos impiden ser felices. Y qué bueno que aquí levantaron toda la mano. Voy para los de la radio. ¿Por qué no levantó la mano el de la radio?
porque alguna infelicidad ha de tener. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Una de las características de la esposa del Cordero, siempre va a andar feliz, siempre va a andar alegre, siempre va a andar contento. ¿Por qué? Porque habrá blancura en su ser interior, porque habrá rectitud, habrá integridad y habrá un gobierno en el cual la voluntad carnal o la voluntad mía del hombre se somete a la voluntad de Dios. Porque hoy no somos felices, pasamos amargados, criticando y señalando hasta la misma palabra de Dios. ¿Por qué? Porque primero hay que blanquear nuestro corazón. Entonces, hacer significa ser feliz. Ser feliz, ser bendecido, ser feliz. Eso significa bendecido o feliz. Y cuando tenemos lo que significa ser, vino Jacob y dio una bendición a hacer. Cuando reunió a sus hijos, ¿y cuál fue la bendición que dio Jacob a hacer? Y vámonos a la palabra en el libro de Génesis, capítulo 49, verso 20. Y le dijo así: el pan de hacer será grueso, y él dará deleites al rey. Solo eso le dijo Jacob. Venía a hacer para acá y que todos escuchen. Mira, hacer, tú serás el pan, y no cualquier pan, sino el pan grueso. Y cuando esté el pan grueso, entonces darás deleite al rey. Entonces había una asignación profética para la tribu de Aser, que hoy debe ser esa misma asignación para nuestros días, para nuestras vidas. Y es el pan de Aser, ese pan. ¿Y quién es el pan? Cristo Jesús. Juan capítulo 6:35 dice, Juan, y esto se lo saben de memoria, Juan 6:35 dice, y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué es entonces lo que Jacob dijo? Jacob le dijo a Aser, tú vas a ser felizmente bendecido, vas a ser prosperado, va a haber blancura en tu interior, vas a ser bienaventurado, vas a poder gobernar, porque el pan estará en ti. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Jesucristo está en nuestra vida, habrá una felicidad plena, habrá un gozo pleno, habrá una hermosa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque la palabra está allí. Entonces la bendición para esta tribu, como característica de la esposa, es que tenemos que buscar el pan de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Cuánto leemos la palabra de Dios diariamente acá? No me conteste. ¿Cuántos oramos al Señor? Tenemos que buscar el pan, tenemos que hacer ese pan, porque hoy entendemos que los días se acercan, las situaciones se están manifestando en el mundo, cosas que antes no habíamos visto, hoy quemándose el Amazonas como ustedes no tienen idea. O sea, ¿producto de qué? Que los tiempos finales están por verse, que ya los estamos viendo. Entonces, en Génesis 49 dice, el pan de Aser. ¿Y cuál es el pan de Aser? La palabra de Dios. Entonces, para tener esta característica, debemos buscar la palabra de Dios. Afanosamente debemos buscarla.
Nuestra felicidad no depende de cómo me atiende mi esposa. Si yo le pregunto, ahí hago una encuesta con las esposas, no de esta iglesia, sino de muchas otras iglesias, y les pregunto, mi amada, ¿usted es feliz? Y le garantizo que la mayoría me va a decir, ¿usted cree que voy a ser feliz con este ingrato que tengo por esposo? Que todavía me grita, que todavía pelea, que todavía me cela, que todavía no cumple en su hogar como tal. Pues déjeme decirle que si su respuesta es esa, está equivocada. Su felicidad no depende de su marido, no depende de sus hijos, no depende del gobierno, no depende de la situación económica, no depende de nada de eso. Su felicidad y mi felicidad depende de cuánto tengamos a Jesucristo en nuestro corazón. Su felicidad de ahí depende, hermano. No depende de otras cosas, depende de cuánto buscamos a Dios. Pero hoy queremos ir a las batallas sin tener el pan. Cuando David llegó donde el rey y le dijo, y eso lo pueden encontrar en 1 Samuel 21, dice, y llega donde Abimelech el rey y le dice, sacerdote, ¿tienes algo de comer? ¿Y qué le contestó el sacerdote? Mira, no tengo pan, solo tengo el pan de la consagración. Y le dijo, entonces dame eso. Y entonces Samuel comió el pan de la consagración. Y en el verso 8 le dice, ¿no tienes una espada por ahí? Óigase bien, David yendo de un sacerdote a pedir espada. Es como que alguien viniera aquí, pastor, ¿no tiene una pistola ahí para que pueda hacer guerra allá afuera? Pero Samuel va donde hay pan y hablándolo en lo espiritual. Tú no puedes ir a la guerra sin la palabra de Dios. Pero hoy queremos ir a la guerra sin la palabra de Dios. En la guerra es donde ejercitamos la palabra de Dios. En la guerra es donde tomamos la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué le contestó el sacerdote? Le dijo, mira, solo tengo una espada que mide 1.8 metros de alto y que es pesada, porque es la espada de Goliat. Y le dijo David, mejor que esa no hay, tráemela. Imagínese agarrando una espada de si solo Goliat medía 3 metros y la espada de él medía 1.98 metros. Imagínese agarrando esa espada, no es tanto lo que vamos a espadear, sino que solo se la dejamos caer a alguien y ¡puf! Cabal. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? David quería el pan para ir a la guerra. Hoy queremos ir a la guerra sin pan. Hoy queremos victorias sin comer pan. Hoy queremos bendiciones sin comer pan. Hoy queremos tener prosperidad sin comer pan. Hoy queremos salud sin comer pan. Sin tener la palabra de Dios. Cuando José fue nombrado el segundo de Egipto, ¿qué hizo? Cuando le contó el sueño al faraón, ¿qué le dijo? Vienen 7 años de grosura, pero vienen 7 años de escasez. ¿Qué dijo entonces el faraón? Te nombro segundo y almacena todo lo que puedas de alimento. Y vino José y empezó a alimentar, a recoger todo el pan, todo el alimento de Egipto, todo lo que producían, empezó a almacenarlo. Pasaron los 7 años, vienen los 7 años de escasez. Y en los 7 años de escasez se viene aquella situación horrible en Egipto. No hay comida, no hay nada. Y entonces vienen donde José y le dice, dame de comer, dame alimento. ¿Y qué dijo José? Dame tu terreno, yo te doy palabra, yo te doy alimento. Dame tus bienes y yo te voy a dar del alimento que tenga. Dios te dice en esta mañana, cuando nosotros tengamos alimento, palabra en nuestras vidas, sabes que Satanás va a venir y te va a decir, te entrego todo porque en ti hay palabra, en ti está Jesucristo. Pero ¿qué pasa hoy en día? No queremos almacenar palabra.
rehusamos a discipularnos, rehusamos a las enseñanzas, rehusamos aprender más de Dios, rehusamos. Pero cuando vienen las guerras, cuando vienen los problemas, cuando vienen las angustias, cuando viene la desesperación, vamos si queremos buscar. Dios te dice hoy, como característica de hacer, busquemos de la palabra de Dios. Porque todo fue hecho por la palabra. Todo está hecho por la palabra. El mundo, ¿cómo se creó? Por la palabra. ¿Cómo caminó Pedro sobre las aguas? ¿Por fe? No. Simplemente escuchó la palabra de su maestro y le dijo: Pedro, ven y camina. ¿Y Pedro qué dijo? Que después le falló, porque dijo, cuando se estaba ahogando, pero él empezó. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Necesitamos buscar palabra, necesitamos buscar alimento, necesitamos el alimento que nos nutre. Yo le digo esto, vámonos al ámbito natural. Un catracho allá en España, o un catracho en los Estados Unidos, vámonos más cerca. Le garantizo que los primeros 15 días usted se va a llenar de hamburguesa, pizza y todo, pero al 16 día usted va a estar desamparado buscando las baleadas, porque le va a hacer falta. Y va a estar donde sea. Si tiene que recorrer una hora o 2 horas y te dicen: mira, allí en aquel lugar hay un lugar catracho, ahí venden baleadas, ahí venden la uva tropical, ahí venden todo aquello hermoso, te aseguro que no vas a esperar nada y vas a ir. Es como los mexicanos que estaba escuchando a alguien hoy. Pueden andar allí en Europa, pero al 15 días o a la semana andan buscando su chile, sus tacos. ¿Sí o no? Y le aseguro que cuando por fin lo encuentran, ay, por fin, ahí en el supermercado, ay, por fin el chile. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene por naturaleza buscar alimento. Entonces, ¿por qué el ser humano no busca la palabra de Dios? La característica de hacer era: te voy a dar palabra gruesa, Jesucristo. ¿Quiénes quieren eso? Entonces, vengan a los discipulados. Aprenda la palabra de Dios. No se pierda culto. No se pierda, y no sé, y para los que me escuchan, si se congrega a esta iglesia, no lo hago para que venga acá, pues no solo acá se da palabra. Pero donde usted vaya, o donde usted me escucha, o donde usted esté, vaya por la palabra de Dios. O sea, no se deje, eso no tiene escapatoria. Es como que usted diga: esta semana yo no voy a agarrar la Biblia porque me peleé con Dios. Bueno, entonces si se peleó con Dios porque no quiere agarrar la Biblia, cierre de la misma forma la nevera por una semana y no coma. Cuando usted se casa, mire qué tremendo esto, y se quiere divorciar, que aún no había conocido este mensaje o la palabra, y se casó por la iglesia, ¿qué hizo delante del sacerdote, pastor, lo que sea? ¿Qué hizo? Usted se comprometió con su palabra, serle fiel en las buenas y en las malas, en la pobreza o en todas esas cosas que dicen. Entonces, cuando usted se vaya a casar, cuando usted se quiera divorciar, dígale: mira, vamos donde Dios, tú te vas a casar. ¿Qué haces y qué juras delante de Dios? ¿Qué haces delante de Dios? Un pacto. Un pacto. Eso es lo que hacemos delante de Dios. O sea, con mi esposa, cuando me casé hace 1 año y medio, no 2 años, vamos, 3 años, por lo eclesiástico, vaya, por lo civil se me había casado de, ¿cómo se llama? Días. Pero ¿qué hice con mi esposa ese día? Hice un compromiso. Pero con Dios hice un pacto. Entonces, con mi esposa hice un compromiso de serle fiel, honrarla, cuidarla, bendecirla, etcétera, etcétera, aguantarla, tolerarle cuando salga tarde para venirme a la iglesia. Pero me acuerdo del pacto
Y entonces digo, Padre, gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hago ese pacto con Dios. Entonces la palabra tiene que estar ahí de por medio. Entonces Aser le dijo, le dice, ¿dónde estaba? Jacob, Génesis, ¿qué? Quiero regresar. Génesis, ¿qué era? 49:20, ¿va? Así era. Génesis 49:20 creo que era. Vamos a ver. Aquí vamos a ver la palabra de Dios. 49:20. Entonces, el pan de Aser dice que es alimento, comida, pero viene de una palabra original, que aquí es donde viene. Lo que quiero enseñarles esta noche. 38:98. Dice alimentar, pero dice atacar, combatir, pelear, batalla, guerrear. Entonces, la bendición dice, para que yo pelee, para que yo batalle, tengo que tener la palabra de Dios para poder gobernar mi ser interior. ¿Estamos aprendiendo? Y después le dice, en Génesis 49:20 dice, el pan de Aser será grueso y él dará deleites al rey. ¿Cuándo vamos a dar deleites al rey? Pregunto. ¿Cuando renegamos? ¿Cuando criticamos? ¿Cuando señalamos? ¿Cuando juzgamos? ¿Estaremos dándole deleite al rey? ¿Cuándo verdaderamente le vamos a dar deleite como esposa del Cordero? Cuando empieza a ver nuestros frutos en nuestro ser interior y empezamos a vernos por dentro y decir, el malcriado que era antes ya no lo soy, y empiezo a agradar a Dios. Empiezo a agradecer a Dios en todo. Empiezo a alabar a Dios en todo. Empiezo a bendecir a Dios en todo. ¿Por qué? Porque tengo el pan de vida, porque tengo a Jesucristo, porque he buscado la palabra de Dios, porque lo he buscado afanosamente. Hoy en día, ¿por qué hay tanta situación difícil? Porque la palabra de Dios no la practicamos, no la ejercemos, no la experimentamos. Y más en día, solo la ponemos la Biblia debajo del... Y ahí nomás, así como la abrió el domingo, así como la dejó el domingo después de que vino a la iglesia, así la trae, así la va a encontrar en su casa el siguiente domingo. Así no es la situación. Entonces, dar el deleite es gozar que Dios se contente con nosotros. Porque ¿sabe qué significa rey? Rey significa ascender al trono. ¿Y dónde queremos estar como esposa del Cordero? ¿Queremos estar en el trono o delante del trono? En el trono. ¿Dónde va a estar la esposa? En el trono. ¿Dónde va a estar la amada de Cristo? En el trono. No va a estar ni alrededor del trono ni delante del trono, sino que va a estar en el trono. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para llegar a ser la esposa, para tener esa hermosura, ese día hermoso de ser la esposa, tenemos que ascender para ser rey. Pero eso lo vamos a hacer cuando le demos deleite al rey con nuestras acciones, con nuestros frutos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos. Estaremos dispuestos en esta mañana a poder emitir juicios sobre nuestra vida y a poder decir verdaderamente, estoy haciendo lo que la palabra de Dios me está diciendo, estoy cumpliendo sus mandatos,
sus mandatos? ¿Estoy cumpliendo sus preceptos? ¿O verdaderamente todavía no lo estoy haciendo? ¿O quiero dedicarme a emitir juicio sobre las otras personas y decir, es que estos no funcionan para nada, es que estos les vale, es que esto no les interesa, es que estos acá? No, en vez de decir estos, hay que decir, ¿por qué me está pasando esto? Y ahí es donde viene lo difícil, del poder verme a mí, que la situación que me está pasando no es provocada por mi entorno, sino es provocada porque Dios quiere cambiar mi interior. ¿Cuántos quieren hacerlo? ¿Cuántos quieren cambiar? Y entonces viene una profecía en Deuteronomio 33, 24, 25. Imagínense que iba a hablar de las 3. Salimos de aquí a las 3 de la tarde, ¿verdad? Vamos a ver solo hacer hoy. Y con esto cierro. Entonces vino la palabra, la bendición. Número 1. Recapitulemos lo que hemos aprendido hasta ahorita. ¿Qué piedra tiene que llevar? Ónix. ¿Qué significa ónix? Blancura. Ser lumbroso por dentro, buscar la blancura. Cuando tengo la blancura por dentro, tengo la felicidad, porque hacer significa felicidad. Y la felicidad, ¿por qué viene? Por tener la blancura y por ser recto, por ser íntegro. Y por ser recto y por ser íntegro me lleva la palabra raíz, que es bienaventurado, o sea, bendecido. O sea, cuando soy recto, soy íntegro, voy a ser feliz, porque tengo blancura en mi ser interior y voy a ser prosperado. Pero para eso entonces le dio la bendición a Jacob, le dice: tú eres el pan que repartirás, será grueso y darás deleite al rey. Entonces hay algo que debemos entender. La palabra nos va a ayudar a tener la bendición que nosotros querramos tener. Lo miramos en el caso de José, lo miramos en el caso de David. Pero luego viene una profecía de parte de Moisés. Jacob dio una bendición y 400 y fracción de años, 500 años después, Moisés da una profecía a cada tribu. ¿Y cuál fue la profecía? Deuteronomio, y dice: y a hacer dijo: bendito a ser en hijos, agradable serás a sus hermanos, y mojarás en aceite su pie. Verso 25 dice: hierro y metal tu calzado, y como tus días tu fortaleza. Cierro con esto. ¿Cuál fue la profecía que le dijo? Le dijo: ¿sabes qué? Agradable serás a sus hermanos. ¿Por qué? Porque vas a ser feliz, porque en ti hay palabra. La palabra hay que darla, la palabra hay que repartirla, la palabra hay que enseñarla, la palabra hay que llevarla al necesitado, la palabra. Por eso es que cuando Jesús vino y dijo: denle de comer a toda esta gente, y Pedro, ¿qué le dijo? ¿Pero cómo le vamos a dar comida a esta cantidad de gente? Y Jesús le dijo: si no le doy comida, esta gente se va a morir en el desierto porque no hay comida. ¿Y qué hizo Jesús? Multiplicó los panes. ¿Por qué entonces nosotros no multiplicamos el pan en nuestro hogar? ¿Por qué nosotros no llevamos el pan a nuestra casa? ¿Por qué nosotros no abrimos los grupos café? ¿Por qué nosotros nos cuesta en nuestro hogar abrir los grupos café? Peor, ir a enseñar a otros. No, mire, mejor voy a practicar acá en casa. No, porque allá afuera hay necesidad. Qué bonito fuera que todo esto yo me lo agarrara solo para mí, ¿no? Y le digo a mi casa: venga, y aquí voy a ser egoísta, este pan no se lo voy a repartir a nadie, porque esto solo es para mí, Dios me lo reveló, Dios me lo enseñó, Dios me lo dio. No, hay necesidad y hay que partirlo. Hoy cuando me habló una de las que me transmiten la palabra de Dios los domingos, me dice: mire, ese fijo le cumplo. Y le digo: bendito, Dios te va a bendecir por darle pan a muchas personas que comen de esta palabra de Dios todos los domingos. Amén. Entonces,
Y dice, agradable serás a sus hermanos. Y dice, y mojarás en aceite su pie. ¿De dónde viene el aceite? ¿Cómo se procesa el aceite de oliva? De la prensa. Entonces Aser le dijo, y con esto estoy terrando, le dijo, serás machacado, serás prensado, serás procesado, porque como hay blancura en tu interior, porque hay palabra en tu interior, te voy a pasar por el proceso de la prensa de oliva para sacar lo mejor de ti. Nosotros no podemos darle a alguien lo que nos sobra, sino lo mejor de nosotros. Ejemplo, ¿cuánto creen que uno pasa estudiando la palabra de Dios para venir a hablar una hora acá? Proceso para sacar lo mejor. Entonces Dios te dice, Dios le dijo a Aser, a través de Moisés le dijo a Aser, ¿sabes qué? Para que los cerrojos sean de bronce y sean de hierro, que lo que tú abres nadie puede cerrar, ni lo que tú cierras nadie puede abrir. Vas a empezar a ser procesado para que te mojen los pies con aceite. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos queremos ser prosperados? Estamos dispuestos a pasar por la prensa para que nos saque lo mejor. Y es que ahí es donde viene. No, ahí ya no, pastor, allá no le entro. Mire, eso de bendecidos sí es bueno, eso de ir a enseñar también, pero para eso tus pies tienen que pasar por el aceite. Los israelitas, la señal o el acto de mojar sus pies en aceite era un símbolo de prosperidad y bendición. Como esposa del Cordero tenemos que ser pasados por la prensa. ¿Cuántos están siendo pasados por la prensa? Y los que no, si quieren ser la esposa, permítame darles una buena noticia: van a ser pasados por la prensa de oliva. Y usted me puede decir, pastor, ¿usted cómo va a profetizar eso, hermano? ¿Cómo usted me va a decir eso? No puedo engañarlo, porque hay tanto en nuestro ser interior que tenemos que sacar, que tenemos que blanquear, que tenemos que procesar, que solo las pruebas nos van a permitir.